Colombia tuviera paz, dignidad y futuro. Todos sabemos que ante nosotros se abre la gran apuesta. Una apuesta en la que nos vamos a ahogar la vida, donde nos vamos a ahogar nuestros sueños, donde nos vamos a ahogar saltando al vacío y a cara y sello la suerte de Colombia. Carlos era un hombre profundamente luchador, fuerte, con una, con una capacidad física enorme. Carlos Pizarro era mi papá, pero además fue un ejemplo en este país, un ejemplo de coraje, de libertad, de valentía. Creo que es alguien que demostró que muchas veces nuestros intereses personales están en un segundo plano y que tenemos que velar por la igualdad en la sociedad, por la democracia y por la libertad de toda nuestra comunidad y nuestra sociedad, y no solo por nuestros intereses privados. Tenemos que garantizar que esta paz no se nos diluye, no se nos convierte en una paz de los sepulcros. Necesitamos de verdad afirmar un proceso vivo, dinámico, lleno de esperanza. Lo que más me impresionaba era la capacidad de lectura y de autoestudio que tenía. Era un devorador de libros, era una persona absolutamente afable y amable. No en vano llegó a tener un liderazgo porque tenía la condición humana no era impostado, no era estudiado, no era analizado, no era programado. Carlos saludaba a todas las personas sin distingo ni de raza ni de clase, de mucho tesón, pero también de mucha ternura. Cuando tomaba decisiones fuertes, a mí me generaba cierta angustia, porque la decisión era la decisión, pero cuando había que, digamos, escuchar, frenar, incluir, tenía también esa capacidad. Sé que la soledad que hoy se siente en los corazones la iremos poco a poco desalojando en la medida en que sintamos la calidez de la gente que nos espera. Yo soy una persona, hija de una familia paisa de Manizales, con un padre que nos condujo en términos políticos, era, digamos, gaitanista, y le encantaba leer revistas como Alternativa, y ponía la discusión política y la situación del país en la mesa del comedor, tema que mi mamá, por tener una posición más conservadora, rechazaba, que es algo que me define a mí en términos políticos. Yo estudié ciencia política, pero siempre estuve como envuelta en movimientos sociales, liderando procesos. Por ejemplo, en Londres trabajé con Liberar al Tíbet, trabajé con las Madres de Soacha, y creo que para mí uno de los problemas como más urgentes como sociedad en la contemporaneidad es el tema del cambio climático y el medio ambiente. Quise como intentar probar cómo podemos transformar nuestra sociedad, y pensé que el mejor medio para hacerlo era probar la empresa privada. Hoy en día soy empresaria, tengo una empresa sostenible de productos de aseo. En el 2020 nuestra empresa fue seleccionada como la empresa colombiana de emprendimiento con impacto, que es un premio que otorga Mercado Libre y Maima, pero es un premio donde buscan empresas que sean empresas de triple impacto, que genere desarrollo económico en nuestro país, segundo, que tenga un impacto social, y tercero, una empresa ambientalmente sostenible. Nosotros quedamos como los ganadores en Colombia, nos fue muy bien, y para mí es una gran satisfacción, ¿sí? Saber que aquí en mi empresa entre todos estamos construyendo un proyecto ejemplar, ¿sí? En términos de ética empresarial y de impacto ambiental.
Nosotros nos conocimos en Cuba en el año 83, haciendo un curso militar. Tuvimos el tiempo y la fortuna de conocernos durante un tiempo largo, casi un año, de estar trabajando juntos, estar haciendo escuela político-militar juntos. Y eso nos dio, digamos, la base para construir antes que, digamos, una relación de pareja, construir una amistad y una complicidad y haber podido trabajar juntos durante muchos años. Teníamos una actividad física muy intensa de entrenamiento y en ese entrenamiento nos fuimos conociendo y nos fuimos enamorando. Era una persona absolutamente serena, manejable. Al interior de la pareja la relación reflejaba mucha serenidad, mucha tranquilidad. Uno podía pelear, exaltarse, enojarse y la pregunta, entonces yo muchas veces, pero ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no peleas? Contéstame. Entonces la respuesta era, no, es que la que está peleando es usted, yo no voy a pelear. Pero ¿cómo no vas a pelear? Yo estoy peleando. Y decía, no, porque yo con usted no voy a pelear, no es que vivimos juntos. Era refrescante, era muy tranquilo. Tenía algo que a mí había momentos en los que se me hacía insoportable y era que le encantaba vivir en colectivo, en grupo, entonces siempre la cama tenía que estar compartida, la mesa tenía que estar compartida, la puerta tenía que estar abierta. Para mí una de las cosas más bonitas de, digamos, de la historia que me tocó vivir o que me heredaron fue como vivir en comunidad. Y creo que una de las cosas más bonitas es que yo siento que a pesar de que me mataron a mi papá, gracias a la solidaridad digamos, de muchísimos colombianos y toda pues, como la familia que es el M19, los compañeros, tengo muchísimos papás y muchísimas mamás. No sabía bailar, no sabía cantar, tenía oído de artillero. Escribía cartas que eran como poemas, entonces se manifestaba siempre a través de la palabra. Esta es cuando nace María del Mar y dice, niñita, aquí estamos viviendo a fondo estos últimos hechos, mucho amor y heroísmo. Hemos sembrado tanto y tan profundo que duele en el alma. Estos somos, nosotros a veces grandes, en una ansiedad infinita, en unos éxitos, en otros momentos de pérdida, en otros momentos en la angustia de la búsqueda. Algún día nos aproximaremos al sueño. ¿Cómo está nuestro hijo? Guardamos los recuerdos tristes como parte de nuestra historia. Hoy espero que la risa te seduzca día tras día, por mí, por ti, por nosotros. Cuando oigo a mi mamá leyendo la carta de mi papá, creo que tengo sentimientos encontrados. Porque primero es como, digamos que durante mucho tiempo yo siento que mi historia o mi memoria se borró. Yo tenía 4 años cuando mataron a mi papá. Una gran parte de mi memoria es una memoria más bien reconstruida por la historia de mi mamá, mis tíos, los amigos de mi papá. Pero lo que yo me acuerdo es que mi papá era una persona sumamente cariñosa, tierna, tenía muchísimo carisma. Me acuerdo mucho, sobre todo, que era supremamente dulce. Eso es de lo que más me acuerdo. El primer recuerdo con mi papá estábamos en Santo Domingo, al lado de un lago. Y había una piedra gigante, me acuerdo, y de hecho muchas veces que he visto como fotos de Santo Domingo, veo esa misma piedra y estábamos tirados en el pasto haciendo figuras con las nubes. Y mi papá, sí, como jugando con las nubes a hacer figuras, ese es mi primer recuerdo. Yo realmente no me acuerdo de la cara de mi papá, pero me acuerdo muchísimo de sus manos. Supongo que porque yo era chiquita, pues era muy chiquita, entonces él me cogía todo el tiempo y me cargaba. Entonces, no me acuerdo de su cara, pero me acuerdo perfectamente de sus manos. Ese es como mi primer recuerdo. Y me acuerdo que él siempre estaba contando como historias de oso. O sea, a mí todo me lo explicaba con historias de osos. Entonces me acuerdo que estábamos en un páramo, entonces él me decía, entonces yo le preguntaba por unas florecitas y me decía que esas eran las florecitas que le daban los osos a las osas.
Todo el tiempo me estaba contando como historias fantásticas. Carlos decía que si ella quería ir en un cohete a la luna, que si podía le ponía el cohete a la luna. Y quería ser básicamente quien la impulsara, la respaldara y la acompañara para que ella cumpliera sus sueños. Quienes conocieron a Carlos y todo, a veces cuando quieren recrear y acordarse de Carlos, ver esa condición humana que les contaba ahora de su queridura, de su amabilidad, se acercan a María del Mar. Entonces para mí, digamos, eso es muy importante, esa pregunta. Además es una pregunta muy linda porque se reían y mostraban hasta la última muela, y además son unas personas dulces. María del Mar es tan amable con la gente, tan querida, le importa tanto este país, siente tanto este país, que yo creo que ese es el mejor resultado de nuestro amor y nuestra lucha. Hay un momento en donde estamos en el Cauca, en la negociación de paz en el gobierno de Belisario Betancur. Estamos totalmente rodeados, cercados. Es un acuerdo de paz, es una negociación, pero no había respeto por las zonas, digamos, de cese al fuego. En general era muy fuerte vivir con alguien que tenía un liderazgo tan grande. Era muy angustiante, sobre todo compartir con un hombre que estaba en la guerra. A veces teníamos serias diferencias, pero pues el amor es el amor. Con Carlos el comandante era muy fácil relacionarse. Teníamos una diferencia de edad. Entonces nosotros les llegamos a hacer, un grupo de jóvenes de la época, les llegamos a hacer demandas y a hacer una casi que disidencia adentro. Entonces él un día me llamó y me dijo: Laura, ¿tú estás conmigo? ¿Con quién estás? Le decía: pues contigo, porque no soportamos, no creemos en la guerra de guerrillas en el monte, queremos que esto hay que hacerlo, es en el país, ¿sí? No creemos que lo principal, digamos que no es el arma, sino el ser humano, que esta guerra no tiene sentido, que esto lo tenemos que superar y caminar por otro lado. Y se reunió con nosotros, nos entendió, nos escuchó y todo eso. Carlos Pizarro se hallaba emboscado en la Florida. Rosenberg Pavón llegó de Jumbo ayer a las 8 de la noche. Hoy, al llegar herido, Carlos Pizarro denunció ante los habitantes de Corinto haber sido emboscado por la policía del municipio de la Florida. ¡Que no nos acobarden las agresiones! ¡Que nuestro país sepa que con dignidad hemos llegado hasta aquí! Y con dignidad derrotaremos hoy y siempre a los enemigos de Colombia y a los enemigos de la paz. Pueblo de Corinto, por la paz siempre, pero con dignidad, con respeto a un pueblo lleno de necesidades, a un pueblo en lucha y a un pueblo en combate. Se supone que habían unas zonas de desplazamiento que no nos atacaban, que respetaban el encuentro entre esas dos fuerzas, y no se cumplió. Entonces estábamos en eso, toda la noche sonaban tiros, digamos, se sentía el conflicto y la guerra. Fue en ese momento también donde nos hirieron. Y entrando a Florida, en un retén íbamos con buses, iban buses de la comunidad, iban varios carros, nosotros íbamos en una camioneta de unos amigos, sale un retén sorpresivo. Y cuando volteamos a mirar, entre el cañabozal había policía apostada al lado y lado, nos tenían una emboscada y un cerco. Vienen unos soldados y se arriman a los carros, empiezan a buscar. Entonces le dice, uno le dice: aquí está Pizarro. Entonces inmediatamente se viene el mando de la emboscada y le dice a Carlos: bájese. Entonces Carlos le dice: yo no me voy a bajar del carro. Me dice a mí: bájese. Entonces Carlos me dice: no te dejes bajar. Le dice al conductor del carro que se baje, se deja bajar, entonces comienza el policía a quitarme el seguro y a tratar de bajarme del carro. Yo pongo el seguro, cierro la puerta y pongo el seguro. Se acerca un lugarteniente de Carlos que estaba en el carro de adelante. Entonces Carlos nunca para, sigue dando órdenes, ¿sí? Entonces no se dejen bajar, no vamos a hacer esto, esperen a ver qué pasa. Entonces el teniente alcanza a ver que Carlos está dando órdenes y le dice: si sigue dando órdenes lo vamos a matar. Pues Carlos le dice: pues me va a matar, máteme. Nicolás rueda el carro de adelante y Carlos le da la orden al conductor de que encienda la camioneta, le enciende la camioneta, y yo veo cuando desasegura el fusil, le tienen pues el fusil puesto en el pecho. Entonces yo lo que hago es cubrirme y poner la mano para tratar de evitar pues que Carlos se lo matara. Ahí es donde me dan un tiro a mí,
Esos son segundos, entonces yo siento el impacto y el dolor, le digo mi mano, entonces Carlos me mete en el hueco que hay aquí al pie y se tira encima. El carro, se viene una balacera inmensa sobre la camioneta rueda, Carlos lo hieren en la espalda, a un compañero que hay atrás lo hieren en el hombro, le quitan el hombro y la camioneta rueda hasta que las llantas dan. Ahí nos bajamos, me envuelven con una periodista que era de cromos, me envuelven a mí la mano, pues están ahí, mis dedos están ahí, pero estoy sangrando mucho. Y le digo mi mano y me dice, eso lo arreglamos después. Entonces me coge, salimos corriendo, la gente se toma, la policía de Corinto, sacan a la policía, queman los colchones, eso está en los registros. Nosotros cogemos otro carro, de esos jeeps intermunicipales, pero el carro frena porque estamos pasando un puente y antes de llegar al puente hay una fila de carros y nos rodamos y caemos a un río. Pasamos el río, saltamos y luego llegamos a Corinto. Entonces por ahí hay una foto, yo no sé si la han visto, que es terrible, estoy yo llena de sangre, despeinada, y llegamos corriendo. Entonces cuando Carlos sale a decir, seguimos luchando y vamos a luchar por la dignidad de este país hasta que nos toque. Y lo que uno escucha y volviéndolo a escuchar es lo mismo que tenemos que hacer hoy, seguir luchando y seguir trabajando entre todos por Colombia y por este país, porque esta situación tiene que cambiar. Esa historia de Corinto, cuando uno está en una situación como esas, una situación donde hay un atentado contra tu vida, yo creo que la mayoría de los seres humanos de pronto lo que intentaríamos es velar por nuestra seguridad, salir huyendo y saber que mi mamá puso, digamos, su vida por defender la vida de mi papá sin pensarlo en ningún momento. Cuando ella la disparan, ella mete la mano para que a mi papá no le pase nada, y de hecho mi papá pues fue herido en el brazo levemente, pero mi mamá perdió pues parte de su mano. Y yo creo que ese es un acto de coraje y valentía realmente sin igual, ¿sí? Y sobre todo de un gran amor. El acuerdo del 84 tuvo muchas fallas en que no participó ni se comprometió a las fuerzas militares, las fuerzas políticas no se querían comprometer, falló todo. En ese momento las fuerzas militares, las fuerzas políticas querían seguir en el frente nacional. No estábamos preparados ni maduros para la paz y no creo que aún no estamos ni preparados ni maduros para la paz. A Carlos fueron a plantearle el tema de un operativo y me acuerdo que él hizo una maqueta en el piso y con una rama comenzó a escribir y diseñó unas estructuras y dijo esto no es procedente, y planteó que era un operativo que no tenía, como estaba diseñado, ningún éxito y que él no estaba de acuerdo y que creía que no era el momento ni estaban las condiciones y que eso iba a ser, digamos, una debacle. Las fuerzas militares dejaron que los guerrilleros entraron a costa, digamos, de la vida de muchas personas, pues para ganar políticamente sobre este hecho. También pues sabemos que hubo desaparecidos y estos desaparecidos no fueron por parte del M-19, estos desaparecidos fueron desaparecidos por las fuerzas del Estado. Yo creo que el Palacio de Justicia es una gran vergüenza nacional, sin duda alguna. Cuando regreso, encuentro, y ya regresamos con Carlos, nos encontramos en el exterior, llegamos al país, llegamos a caminar por un desierto político, por un desierto de los desafectos, por un desierto del desamor hacia el M-19, los medios de comunicación, los periodistas, Colombia entera no quiere saber nada del M-19. Y Carlos comienza a repensar y a replantear todo lo que es la política, el accionar y lo que implica el M-19, por qué fue creado, cómo fue creado y qué debe de ser esa sintonía del M-19 o de nuestro comportamiento con una Colombia. Nosotros no podemos seguir contribuyendo a la guerra de Colombia, al fratricidio entre colombianos. Ahí sale una proclama de Carlos que se llama Paz a las Fuerzas Armadas,
vida a la nación y guerra a la oligarquía. Saca esa proclama y empieza a plantear toda la intervención y todo el discurso de tenemos que trabajar hoy más que nunca por la dignidad de los colombianos, por la paz. Tenemos que empezar a convocar a las fuerzas vivas de la nación a que nos sentemos y empecemos a pensar y a diseñar una nueva Colombia, una Colombia en donde podamos vivir en paz. En esa época empieza a haber los atentados muy fuertes del narcotráfico, la bomba del Parque La 93, empieza todo el resurgimiento, que eso impacta mucho a Carlos en el tema y en la decisión de que había que negociar la paz, y es que Colombia ya en ese momento, hace 30 años, estaba saturado de violencia. Se convocaron a todos los sectores, pero había que negociar entre las dos fuerzas opositoras determinantes, que era el tema de la izquierda radical y el tema de la derecha radical. Ahí es donde los colombianos debemos entender que es donde hay que sentarse, porque uno no se sienta a negociar con los amigos, eso lo decía Carlos Pizarro, uno se sienta a negociar con el contrario, y una negociación de paz implica respeto, implica entender la diferencia, implica el perdón. De su comandante general hace dejación pública de la última arma en manos del movimiento 19 de abril por la paz y la dignidad de Colombia. Bateman siempre nos enseñó que la bandera era la bandera de la paz, no eran las armas, ni la lucha, ni la confrontación, era la paz. Entonces ese fue, digamos, nuestra ruta en el 84 y nuestra ruta en el 90, era buscar la dignidad, era buscar la reconstrucción nacional, era buscar el entendimiento y buscar la paz. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes. A estas generaciones les tocó la Constitución del 91, a nosotros no. Entonces esa Constitución del 91 da para que sea incluyente los sectores independientes, los sectores campesinos, las centrales obreras, tiene el capítulo de la participación comunitaria y participación social. Bueno, tiene todo, digamos, una nueva historia de Colombia, que es el resultado también de nuestra lucha y el resultado de los estudiantes, ¿sí? Del M19, de sectores independientes, para que se diera esa Constitución del 91. Yo espero que sea el comienzo, yo espero que sea la primera piedra, que sea un mensaje transmitido a muchos corazones, que sea transmitido a muchas mentes, que de alguna manera toque todas las áreas que hoy están en conflicto y permita a todos los hombres de Colombia buscar una interlocución por la paz. Si mataban a Galán, ¿sí? Si mataban a otros que habían hecho negociaciones de acuerdo de paz, si matan a Pardo Leal, si mataban inconmensurablemente a mucha gente, era posible que a nosotros nos pasara, que en cualquier momento iban a matar a Carlos como habían matado los líderes sociales, sin armas además. Y hablamos de la muerte días antes, y Carlos me contó de la información que se tenía en ese momento, porque habían 2 zonas y 2 sectores en el país recogiendo plata para pagar el asesinato y la muerte de Carlos. Uno era en Antioquia, que convocaba a varios sectores. El otro sector era en los Llanos Orientales, con uno de los jefes esmeralderos, en donde estaban recogiendo 60 millones de pesos para pagar el operativo de Carlos. Y se sabía que habían fuerzas de ultraderecha y fuerzas políticas que no estaban interesadas en, digamos, en esa apertura política, en lo que había sido la llegada de Carlos en esa negociación política, el que se hubiera crecido su imagen, en que la gente recibiera y viera esa oportunidad de apertura política y democrática y entráramos a ser un partido político nacional. Pizarro y sus escoltas fueron los últimos en abordar el Boeing 727 de Avianca rumbo a Barranquilla. Inicialmente, el candidato del M19 se sentó en la parte delantera del avión. Carlos iba feliz a rescatar, nos dijo la noche anterior que iba a rescatar su espíritu caribe. De cartagenero, iba feliz a Barranquilla y a hacer un recorrido por la costa. Yo estaba en la casa de Margot, salgo y me voy donde un familiar a bañarme, a desayunar, a comer comida paisa, y estoy en esas cuando prenden la radio y sale el anuncio. Pizarro llegó a Bogotá gravemente herido por 13 impactos de bala que le perforaron el lado izquierdo del cuerpo. Mientras tanto, Pizarro fue trasladado de inmediato a la clínica de la Caja de Previsión Social.
Yo pensaba, creo que como todas las niñas, que mi papá era invencible y de hecho duré mucho tiempo pensando que no estaba muerto. Yo no estuve en el entierro de mi papá, para bien o para mal, pero pues nunca vi que lo enterraran, ¿sí? Entonces yo estaba segura de que mi papá era muy inteligente y que él estaba escondido, clandestino en algún lado. Y yo creo que yo duré por ahí hasta los 16 años esperando a que mi papá timbrara la puerta un día y llegara. La Plaza de Bolívar se llenó totalmente. El pueblo nos acompañó, el país nos acompañó. María del Mar decía, no es mi dolor, es el dolor de todas las víctimas, es el dolor de Colombia, es el dolor de todos los líderes, de todos los colombianos y colombianas que están muertos hoy. Es el dolor de los desaparecidos que no tienen esa tumba donde ir a llorar y a visitar a sus muertos. Ninguna muerte vale la pena. Ni la de él ni la de muchos. O sea, yo no pongo a Carlos nunca por encima de ningún otro líder ni de ningún otro colombiano. Sé lo importante, lo fuerte y todo lo que entregó porque lo viví con él día y noche, muchos años. Pero sé que hay muchos colombianos que han hecho lo mismo, hay muchos líderes. Los líderes indígenas, que quién los rescata, los campesinos, los líderes campesinos, la mesa agraria, los sectores pluriétnicos y pluriculturales de este país, los sectores culturales, los artistas que han salido a pintar, a querer una Colombia distinta, empresarios que están con toda esta lucha. No todos, nosotros no podemos decir es blanco y negro. Sí, esto es un arcoíris de colores y de fuerzas que tiene derecho a expresarse, a gobernar, a ejercer poder y hacer, como en unidad y en buscar entrar, acceder a las instancias de poder y de gobierno. Son muchos. Sí, son muchas las instancias, aquí cabemos todos. Lo más difícil de aceptar del asesinato de mi papá es que quizás es que nos quitaron una oportunidad de hacer unas transformaciones sociales importantes, de acercarnos como sociedad, de bajarle a la polarización y empezar a tener de pronto un destino político de mayor unidad y trabajo en conjunto. Lo más difícil de la muerte de mi papá es que yo creo que perdimos la oportunidad de realizar grandes transformaciones sociales y acercarnos como pueblo. Creo que el gran ejemplo de las personas del M-19 que se desmovilizaron es que aun cuando mataron a su líder, y gracias al ejemplo que mi papá les había dado de construcción de paz, lo que han hecho es una vida como desmovilizados digamos, de ejemplo y de construcción de paz. Presentes de cara al país con todas nuestras ausencias, con las nostalgias vivas y vibrantes de nuestros amigos y de los hombres que hicieron posible que el M-19 hoy esté al borde de dividir la historia de Colombia. Con Pizarro, todos, entre todos, cambiaremos la historia de Colombia. Con este gesto simple y limpio se inició el camino de la paz. Palabra que sí. Ofrecemos algo elemental, simple y sencillo. Que la vida no sea asesinada en primavera.